Bienvenidos a Morna, el podcast. Y hoy tenemos un invitado. Ya va, espérate, especial. me quitaste mi parte del podcast. No, yo te dije que iba a hacer la introducción y tú Él lo haces la dijo, él lo presentación. dijo. ¿Completa? Ah, No, él claro. dijo de hacer la Que siempre introducción. y decimos tú- Morna, el podcast. Así no es que cerramos. ¿Qué? Ah, ok, dale, pues dale. Saludos y bienvenidos a Morna. El podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Cuéntales qué. Sí, el ingeniero Samuel Villegas, el profesor. Sí, hemos trabajado con él ya en bastantes cosas y son sumamente interesante. Mire, él tiene 45 años en la tecnología, ¿sí? Ha sido profesor del IESA, de la Católica, de la UNIMED, profesor. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que sea de provecho para todos los que están pendientes de esta temática, ¿no? Sí. Sí. Profesor, cuéntanos un poquito, en resumen, porque son 45 años. Así es. Cuéntanos porque justamente en este podcast vamos a estar hablando sobre la educación. Por eso nuestro invitado especial, profesor, ¿sí? Ingeniero, y está sumamente con el tema de tecnología e inteligencia artificial mucho antes de lo que actualmente conocemos como inteligencia artificial. Mucho antes de esos educadores de IA que hicieron un curso de 2 meses y ahora son profesores en inteligencia artificial. Muchísimo antes y con más mérito. Entonces, profesor, si usted nos resumiera estos 45 años que usted ha tenido en todo el tema de tecnología con respecto a estos 3 años, ¿cómo usted pudiera comparar y qué pudiera traernos sobre la mesa? Bien, déjame procesar el algoritmo, descompongo en pedacitos, voy poco a poco manejando todo el tema y te voy a dar mi mejor respuesta. A ver, desde la regla de cálculo, que fue como yo empecé a estudiar, un mecanismo básicamente que sustituía tablas de logaritmo que uno lo hacía a mano, hasta el momento actual donde tengo en diferentes plataformas de inteligencia artificial armado mis propias inteligencias artificiales, digamos, para configurarlas y encerrarlas en lo que estoy. La trayectoria me ha permitido vivir revoluciones enormemente disruptivas. O sea, todo lo que ha pasado, para no hablarlo de los últimos 45 años, y que lo he vivido, y no solo lo he vivido como usuario, sino como partícipe. Yo fui precisamente promotor, y sigo siéndolo, de todo lo que se hizo en CanTV para todo esto en su momento, y todo lo que a nivel latinoamericano se ha planteado y viene de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo compara con lo que está pasando ahorita? Bueno, simplemente, así como la electricidad en algún momento apareció y cambió el mundo, el Internet apareció y cambió el mundo, la diferencia con lo que está pasando ahorita es que eso no se toca, no se interactúa. Tú lo prendes o lo apagas, lo prendes o lo apagas, lo prendes o lo apagas. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial es un aprendizaje continuo. Entonces, el reto es muy grande porque ni siquiera, digamos, los que están detrás de estas inteligencias artificiales pueden decir qué es lo que está pasando detrás de lo que ellos crearon. O sea, va sumamente rápido. Bueno, y eso del sumamente rápido, justamente que es lo que iba a decir, hay 1000 versiones, 1000, como digo yo, opiniones o miles de opiniones respecto a la amenaza o no, que si te come vivo o no, si es Terminator 3, que te sesga cognitivamente. Hay muchísimo material al respecto. Pero el punto es, con cualquier tecnología hay un desfase desde del momento en que sale la tecnología disruptiva. ¿No? Desde que las filminas famosas con lápiz con un proyector se cambiaron por un video BIM. Hay un desfase en cuanto a la tecnología está aquí y la gente que la utiliza tarda meses o años en sincronizarse. Mientras tanto, la tecnología se sigue moviendo. Entonces, es una persecución para ponerte al día. Con la inteligencia artificial... Sí, nosotros hemos mencionado es brutal. mucho de eso acá, que ya es momento de que las personas se tengan que especializar incluso en una inteligencia artificial en específico, porque hay veces que estamos como que buscando por aquí, buscando por allá, y de todo un poco, ¿no? Y evidentemente cada una va tan rápido que ya te quedas en este botón nuevo. Por ejemplo, yo ya no entro casi en ChatGPT. Yo utilizo otra. Sí, utilizo mucho cloud por el tema mío de desarrollo, por Claro, decirte sí, algo. claro. Pero yo entro a veces en ChatGPT y digo, ¿y este botón cuándo lo colocaron? Sí. ¿Qué fue, qué fue Las lo que pasó acá? O sea, interfaces cambian rápidamente mensualmente. cambia, ¿no? Sí. Entonces, es justamente eso lo que usted menciona. Vamos tan rápido, profesor. Entonces, en este podcast vamos a estar hablando también sobre pasado, presente y futuro en el tema de la educación, profesor. Y cuando hablamos de pasado, no podemos... vamos a hacer un corte muy rápido en lo que era antes el aprendizaje, antes de los LLM, ¿sí? Antes de los LLM. Y luego, bueno, después de los LLM estamos hablando hasta el día de hoy. Sí. Lo que está pasando hasta el día de hoy. Y nos vamos a enfocar luego en el presente, que es el hoy. ¿Qué se está viviendo el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el pasado, de lo que es el estudio, ¿no? De lo que es el aprendizaje, profesor. Sí. ¿Qué tan rápido era y por qué se creó toda esta estructura anterior de, bueno, vamos a aprender y este es el currículum y esto es lo que Y como algo debería interesante. funcionar cada persona? Sí, algo interesante es que
el profesor Samuel, él vio la transición en los 90 de la educación en papel, en físico, a la transición a Internet. Entonces, usted realmente tiene un punto de vista bastante valioso, que usted vio cuánto se tardó esa transición a estudiar con Internet y ahora que pasamos de estudiar con Internet a estudiar con inteligencia artificial. Cuéntanos. Bueno, históricamente, si no esto se hace muy largo, voy a hacerlo muy corto, parece mentira, pero el ser humano al final del día, hablando de la famosa creatividad y la discusión que hay con inteligencia artificial al respecto, digamos, tiene un patrón de creatividad, pero que está desde que nació sesgado, desde la prehistoria, ¿no? Por las experiencias que cada quien vivió. Sí. El primer Facebook que hubo fueron las cavernas, los jeroglíficos metidos en las cavernas, ¿no? Ahí se dejó rastro de lo que había o no había. Siguiendo esa pauta, ¿cómo estudiábamos? ¿Cómo se enseñaba allí? Maestro aprendiz desde las cavernas. En Mesopotamia, Fenicia, que es por donde vienen precisamente los primeros pininos de educación. También era un tema de educación uno a uno, el maestro aprendiz. Aristóteles, toda la evolución completa. Parece mentir, ¿el patrón cuál es? La educación personalizada. El que yo te traspase a ti, básicamente. Estoy pasando mis conocimientos, se lo voy. Ajá, y qué bueno que hablas conocimiento, porque Pero hay que filtrando, justamente. Claro, filtrando qué es dato, qué es información, qué es conocimiento y qué es saber. La inteligencia artificial, para que llegue al saber, bueno, ya llegará, pero está ahorita en una fase de conocimiento relativo. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente hasta ahora, como tú lo dices, históricamente ha ocurrido? Como yo digo, como yo lo veo, es un patrón, maestro aprendiz, que ha variado con la tecnología. Cuando aparece la tecnología, amplifica eso. Por ejemplo, en vez de hacerlo uno a uno, con el Internet, el uno a uno puede ser 8 millones de habitantes, ¿no? Pero tú estás hablando con 8 millones al mismo tiempo. Entonces cambia la pauta. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, yo básicamente, y esto lo veo una cantidad de personas, si yo estoy consciente de ello, yo tengo que tener claro, efectivamente, cómo responder esta pregunta en la temática que estamos haciendo. Sí. Y cómo seguimos la interacción. Entonces, el cambio es radical porque esto interactúa. Las otras tecnologías no. Ok. ¿Y el presente? ¿Cómo usted ve el presente con la educación actual? Mira, eso es un tema que antes del 2023, cuando arrancó con toda la apertura de OpenAI, hypes, digamos, que cada vez son más agotantes, más, digamos, difíciles de perseguir en esa cantidad de disrupciones continuas que van pasando y que uno no le llega a alcanzarlas, ni los expertos, ni los que vivimos en todo el tiempo le llegamos a eso. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender que la educación como tal, de la noche a la mañana, que si ya tenía una cantidad de problemáticas latentes que no se habían resuelto, de fases contextuales, currículum viejo, currículum sesgado, hay una cantidad de cuestiones, que por cierto todo eso es lo que alimenta de alguna manera las librerías que accesa en el entrenamiento cualquier inteligencia artificial. Así es. O sea, que ya traen ese sesgo. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender realmente estar al día y decir, aquí está el diplomado para el docente en inteligencia artificial? Cuando lo terminó el diplomado, ya hay 4 versiones más allá de inteligencia artificial. Entonces, si los docentes no lo pueden explicar, ¿cómo el estudiante va a seguirle la pista de la inteligencia artificial? Y la respuesta es, volvemos a las cavernas. Y Aristóteles. Y como el profesor también, ¿no? Porque fíjese una historia. Yo la otra vez estaba hablando con mi sobrino, Abraham, yo lo estaba comentando, y mi sobrino, ¿y por qué tú no haces tarea? ¿Y cómo haces tarea? No sé qué más y tal. Y entonces, y yo le digo, o sea, no que no te mandan tarea, no, tío, si me mandan tarea, me dicen. Entonces yo, ¿y por qué? Y él me dice, ¿cómo las resuelves? Me dice, no, con inteligencia artificial. Y entonces le digo, ¿y el profesor sabe de eso? Y me dice, no, y nadie le quiere decir. Pero eso es un factor muy importante, porque más allá de nuestros estudiantes utilizando la inteligencia artificial para ayudarse, en algunos casos se podría considerar hacer trampa con sus tareas y sus asignaciones. Yo lo que veo es que la transición del 2023 para acá es que nuestras herramientas de inteligencia artificial, sobre todo aquellas gratuitas y disponibles en la mayoría de los dispositivos, como es el caso de Gemini, al menos ya te busca las referencias, te busca las citas, te las organiza. Entonces realmente se vuelve un verdadero asistente, y es lo que también queríamos mencionar sobre la evolución de Notebook LM, porque Notebook LM está para asistir al estudiante, no para hacerle la tarea al estudiante, ¿no? Y te muestra todas las referencias y te solicita que tú le digas cuáles son las fuentes. Entonces, en el 2023 las personas utilizaban ChatGPT para hacer trampa, para obtener información que porque muchos no sabían tampoco. Sí, no, y estaba llena de alucinaciones, porque estabas contando con el conocimiento que, como muy bien dijo el profesor, está alimentado por lo que encontró en Internet en ese momento. Mientras que ahora estas herramientas te buscan referencias actualizadas en Internet y tú puedes verificar si son verídicas o no. Esa es la diferencia, yo considero, más importante de los últimos Por 2 años. supuesto, y no quiero complicar más el panorama, pero es que si tú interactúes en este mes, para este propósito, por ejemplo, educarte en algo 100% con inteligencia artificial, y lo tratas de hacer 3 meses después, la respuesta y lo que te dice, obviamente son otras. Entonces, por eso decía que el tema es el chasing, ¿cómo es? La persecución que uno está haciendo todo el tiempo para agarrarle la pista a la tecnología. Entonces, si tú vas a depender de educarte, no de los humanos, de la inteligencia artificial, un punto importantísimo allí es
y cómo yo sincronizo la vigencia y no obsolescencia de lo que me está diciendo, digamos en este caso con ese entrenamiento en el tiempo y variando el contenido, que el contenido, repito, es dato, información, conocimiento y saber mezclado, y cómo efectivamente eso tú, alguien que aprendió ahorita, dentro de 6 meses lo que aprendes es diferente a lo que aprendiste. Claro, la respuesta avanza con cada entrenamiento que se va haciendo. Entonces, eso incluso pasa en el momento de desarrollo. Lo que hacíamos hace 3 meses, por ejemplo, ahorita que salió Sonic 4.5, ¿no? Opus 4.5. Sí. Entonces tú dices, oye, me gustaría volverlo a hacer, pero ahora con Opus, porque si mejora, cambia la forma, ¿no? Igualito es así en la educación. Sí. Quizás la información con la que se está entrenando el mismo ser humano o esa persona que está allí agarrando información de ese internet completo, bueno, cuando vuelvas a buscar la misma información dentro de 3 meses ya no es la misma. Okay. ¿Me explico? Sí. Y ya todo lo que tiene que aprender ya no es lo mismo. No, y hay una especie de corrupción con las fuentes de información en Internet actualmente, donde mucha información está siendo producto de outputs de inteligencia artificial y le está costando mucho a las personas identificarlo. Hay un video con un título alemán que no puedo pronunciar, es un video de un canal científico que comienza por K, pero ellos hicieron una evaluación de cuáles son las fuentes que buscaba la inteligencia artificial y se dio cuenta que 2 de las 10 fuentes principales eran videos con inteligencia artificial. Entonces, una de las fuentes que ella lo está tomando, esta fuente en Internet puede ser verídica porque tiene información creíble, era un output de otra inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo inteligencias artificiales leyendo el resultado de otras inteligencias y eso empieza a generar esta teoría del Internet muerto, ¿no? Donde mucho del contenido que se encuentra allá afuera está creado por otras inteligencias artificiales y cómo van a ser los que están educando a día de hoy para poder diferenciarlo. Excelente punto, y por eso insisto, sin querer asustar a nadie, porque de paso hay cantidad de detalles que habría que hacer 20 programas de este tipo. Sí. Digamos, lo que es por ahí, el entendimiento relativo de lo que es el prompting injection, que es básicamente un mecanismo, digamos, de dejar un registro en tu interacción, prompteando la inteligencia artificial, sea por voz, sea por texto o imágenes, que puede ser al mismo tiempo muchas cosas. Ese puede ser la nueva forma de virus, digamos, con que tú atacas lo que se hace con la inteligencia artificial. Puede ser una marca NFT, hablando del blockchain y cómo tú efectivamente dejas una firma registrada allí. O puede ser, evidentemente, como tú lo dices, ese componente crucial donde cuando utilizas varias inteligencias artificiales y las vas, como que digo yo, validando una con la otra para obtener resultados como tal que tú estás buscando, todas ellas están aprendiendo al mismo tiempo de lo que las otras aprendieron. Y entonces el tema se convierte, y hay una polémica al respecto, que realmente es tan creativo, ¿no?, la inteligencia artificial, que las respuestas que te da la inteligencia artificial son certeras, si las está inventando en ese instante, eso no existe. Entonces, la polémica de la educación, insisto, es demasiado. Ahora mismo con el Notebook LM, pues, ¿qué está pasando? El Banana, con todo lo que es el Gemini 3.0, donde Google se dispara, y se dispara en función de algo importante, noticia que a lo mejor no la maneja todo el mundo. Todo el tema de Nvidia y los chips y todo este tema de Trump bloqueando las cosas, que la cadena de valor completa de la inteligencia artificial es muy larga. Sí. Pero si no tienes procesador, el famoso GPU, pues ahorita no funciona. Y eso es un monopolio mundial ahorita por Nvidia y los 4 que tiene detrás. Sí. Google hace años se viene preparando para eso. Y lo que tiene, en vez de tener GPU, tiene TSU, que es el Tensorial. Sí. O sea, es la parte no voy a entrar en el detalle tecnológico, a menos que ustedes lo... Pero para otro podcast sí podemos. Sí, pero básicamente lo que quiero aterrizar con esto es que Google se dispara de una manera espectacular. Mientras OpenAI y toda la guerra de las burbujas que hay detrás de todo esto están en esta discusión, y lo que lanza es precisamente algo donde el aprendizaje, o el aprender cómo enseñar a la inteligencia artificial para que te eduque a ti. Sí. Entonces, ese es el reto del docente, del padre representante, de la universidad y los colegios y del mismo estudiante. Sí. Profesor, ¿y las universidades en este momento se están preparando, están agarrando con la seriedad que amerita esto del aprender a enseñar? Porque ya no basta, eso lo mencioné yo la última vez, no basta con aprender. Ahora tenemos que nosotros tomarnos la responsabilidad de enseñar, porque la información tiene que viajar ya muy rápido, muy filtrado, y saber que nuestros jóvenes, incluso nuestros padres van a tener que aprender rápidamente, porque bueno, así como se entrena el bien con esto, se entrena el mal con esto también, ¿no? Así es. Y acostumbrarnos al hecho de que los tutores van a hacer inteligencia artificial, no solo para los estudiantes, sino que para los profesores también. Sí. ¿Las universidades se están preparando, profesor? Claro, y no solo se están preparando, sino que se están mal preparando. ¿Por qué digo esto? Por supuesto, voy a lo siguiente. Yo voy a hacer una diferenciación entre las top universidades, MIT, Harvard, Stanford, la de China, etcétera, con lo que es, por ejemplo, Latinoamérica y particularmente Venezuela. Sí. O
sea, digamos, en países latinoamericanos o en cualquier parte del mundo, salvo excepciones, el docente como tal, de cualquier nivel, y más si en la escuela o la primaria, vive al día, no tiene dinero, está preocupado por la comida, por todo, no tiene ni siquiera equipos como tal. Sí. El nivel de madurez digital de un docente por medio en Latinoamérica, hablando del 100% ideal, está por debajo inclusive del 50%. Sí. Todavía no saben entender y utilizar cómo tú puedes ir a Google Drive o utilizar un Zoom para educar, no lo tienen claro. A pesar de que la pandemia enseñó con el distanciamiento social todo esto. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? Bueno, están tratando de seguirle la pista tras la inteligencia artificial y corren. Ingeniería de prompting. Ingeniería de prompting. Ingeniería de prompting, ingeniería de prompting. El prompting que era hace 3 años no es el mismo ahorita. Y todavía. Y ahora no hablemos de eso, hablemos de ingeniería contextual, que es otra cosa. Entonces, básicamente, ¿cómo están preparándose las universidades? Desesperadamente tratando de subsistir para no ser sustituidas con lo que está pasando de la deserción, que es brutal. Sí. Ya prevista antes la inteligencia artificial, ahora todo el mundo está dejando las carreras, pero ¿para qué yo voy a estudiar con ese profesor que ni siquiera sabe qué es el notebook LM, ni cómo tú conectas eso con anti-gravity, sí. Anti-gravity, que tú me preguntaste el otro día, y cómo pega esas dos cosas y qué pasa con realidad virtual? O sea, un profesor que no tiene tiempo, porque está viendo cómo se mantiene, o está ocupado, o está haciendo cosas, ¿cómo se pone al día? Hablando de mi caso, 45 años metido en este mundo desde la época de las videoteleconferencias. Sí. Yo viví todo el fenómeno de educación de muchas variantes y muchas formas. Entonces, ¿cómo se pone al día el docente? Inclusive en tecnología. O cualquier persona. Yo repito, yo mismo, mi vida gira alrededor de tecnología. Y en inteligencia artificial, bueno, pues imagínense ustedes, me toco la cabeza porque tengo la cervical dañada de tanto estar pegado en el celular. Y entonces, básicamente, ¿cómo se preparan las universidades? Bueno, pues, insisto, van siguiendo la pauta de alguna manera, pero es tan grande la inercia. O sea, digamos que la universidad para moverse y a sincronizarse con lo que es la tecnología, no le va a llegar. Entonces, y hay juntas directivas de por medio, ya está saliendo el LM nuevo. Yo capaz un joven que está empezando una carrera y bueno, ingeniería de prompt, quizás está en el 3er semestre, ya él capaz sabe más ingeniería de prompt que quien está dictando la ingeniería de prompt, o sea, es un tema. Y la problemática de que la educación con los sistemas arcaicos es demasiado lenta a cómo las personas necesitan aprender a día de hoy. Si tú comenzaste a estudiar diseño gráfico y tú te preparaste para estudiar diseño gráfico 4 años, el año pasado, mira cómo Nano Banana Pro te quitó el 90% de los clientes, porque ya alguien puede explicar los detalles de su logo y puede probar todas las variaciones sin cansarse a que él no se va a estresar, no tengo que pagar por cambios, puedo seguir discutiendo esas cosas, ¿no? Entonces, no se trata solo el hecho de que me están educando con un pensum muy antiguo, se trata del hecho de que tardan tanto en educarme que para cuando salgo de esa carrera, ya mi carrera es irrelevante. Tengo que volver a aprender otra cosa porque cambió la industria. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, vámonos un poquito ahora hacia el futuro. Bueno, un poquito no, ahora sí vamos a dedicarnos al futuro de lleno. Exacto, y de cómo debe ser, esperemos que todo se sincronice hacia el bien, la educación se sincronice hacia el bien, el humano se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer también, ¿no? Porque, bueno, vienen muchas cosas allí, ¿no? Y bueno, cuéntenos un poquito, vamos a estar avanzando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la educación personalizada que usted hablaba del pasado, ¿no? Creo que la inteligencia artificial justo viene a eso, a darnos educación personalizada, profesor. ¿Qué puede usted decirnos de eso? Bueno, mira, históricamente también, ya lo dije antes, eso ha sido un patrón y va a seguir siendo un patrón desde el punto de vista tanto el humano como la inteligencia artificial, los padres y representantes, el mismo Estado, que por cierto no mencionamos la regulación educativa, los ministerios de educación, que si están las universidades desfasadas, imagínense la regulación como tal. Entonces el tema es brutalmente complejo, ¿no? O sea, digamos, hay demasiadas perspectivas, insisto, y no hay tiempo para tocarlos todos. Pero concretamente, hablando de este presente y ese futuro, y cómo particularmente uno maneja, como docente, como investigador, como aprendiz, hablábamos antes, criticar o no a todo, con todo respeto, a todo el que va y se mete un intensivo de media hora con cualquier canal YouTube o cualquier inteligencia artificial y ya es un experto en filosofía china y medicina antigua, o sea, básicamente, y la gente se lo cree, porque obviamente es la famosa FOMO de la inteligencia artificial, digamos, te engancha allí. ¿Cómo manejar efectivamente en adelante quitarle los sesgos, ¿no? Que es donde viene el problema, a lo que se te está planteando en general sobre la inteligencia artificial y particularmente para la educación de aquí en adelante? Bueno, mira, Abraham lo decía ahorita, estudiar o no en una universidad y pasarse 5 años para graduarse de ingeniero. Voy a hablar inclusive de la parte tecnológica. No voy a hablar de lo que inclusive que ni siquiera saben quién es Bayes o básicamente qué tiene que ver de René Descartes con los algoritmos actuales. Que no voy a entrar en ese detalle tampoco, pero si estos muchachos o quien estudia no saben y no manejan, hablando de datos, información, conocimiento y saber,
¿Qué tiene que ver la matemática bayesiana con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver los planos cartesianos con la matemática, con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué es un algoritmo? Entonces, básicamente, si uno se concentra allí, estás en el pasado. Estás hablando efectivamente de un tema histórico, de lo que está bien abajo, bien detrás, en las capas de ahí abajo de la inteligencia artificial. Pero lo importante es ahora de aquí en adelante. Un momento, ya va. Sí, esto es importante, lo puedes aprender por allí. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Quién regula o controla? ¿A quién le creo? Porque de paso, si tú te metes por DeepSeek o Qwen, o te metes por las que son las inteligencias chinas y lo que son las inteligencias del mundo occidental, en conflicto ahorita, básicamente, en conflicto no, en confrontación, la respuesta, digamos, porque ellas se retroalimentan entre ellas, lo que tienen son controles, precisamente jailbreaking, o sea, que tienen barreras para no responderse a estas cosas, porque por política están obligadas. Entonces ahí también hay un sesgo a propósito. Entonces lo que viene detrás de la información y lo que está pasando ahí atrás, desde el punto de vista de cómo está programada, más lo que la propia inteligencia artificial plantea cuando tú le preguntas, tú estás sesgada políticamente. O sea, tú puedes hacerle preguntas de ese tipo. Sí. ¿Cómo manejas los sesgos? ¿Cómo manejas el sesgo del sesgo del sesgo del sesgo? Respuestas a preguntas como, ¿el cielo es azul o no? Famoso ejemplo por allí. Respuesta, ¿el cielo es azul o no? ¿De qué color es el cielo? Azul. No, se ve azul. ¿Tú? Creo que no es azul, se ve azul. Si lo vieras, todos los colores. Si tu espectro visual te lo permitiera, el cielo es morado. Es muy de este color. Eso lo perciben ciertos animales nada más que tienen unas capacidades X. Pero básicamente depende de la fuente de origen, la respuesta es diferente. Sí. Entonces, ¿dónde está el validador de decir? Quiere decir que lo que se está viviendo actualmente con respecto a ese futuro que viene y que es el que prometemos, evidentemente lo que va a pasar es que lo actual va a sufrir un poco. Sí. El cambio va a sufrir. ¿Por qué? Porque sería genial, bueno, detener el tiempo y decir, bueno, vamos a cambiar todo y empezamos de nuevo, pero no. Va a pasar un tiempo entre que todas estas cosas van pasando. Por ejemplo, ahorita están saliendo los Meta Ray-Ban 2. ¿Cómo va a cambiar eso en la educación? Porque va a tener inteligencia artificial, quizás el profesor me pregunta si cielo es azul y al mismo tiempo me está dando aquí la respuesta y yo voy a decir que es morado. O sea que... Y estás repitiendo, no aprendiendo, en ese caso. Con esas herramientas estaría simplemente repitiendo y no aprendiendo. Pero algo que a mí me puso a imaginar mucho, que una investigación y un análisis del profesor da, es que a partir del 2027 vamos a tener más educadores de inteligencia artificial que educadores humanos. Y cómo eso va a transformar a la sociedad por completo, el hecho de que la mayoría de las personas estén recibiendo nueva información, nuevos consejos, nuevas formas de interactuar con el mundo desde la perspectiva de una inteligencia artificial. ¿Y qué pasa entonces con el docente? ¿Qué pasa con el docente? Eso afecta en el mundo laboral, pero también qué pasa en la mente de las personas, porque, como el profesor dijo, hay un sesgo, depende de quién construyó la inteligencia artificial. Entonces, te están educando una inteligencia artificial china, te está educando una inteligencia artificial occidental. Eso va a cambiar la manera en la cual las personas ven el mundo, y sobre todo, aquellos que todavía tienen una mente elástica, aquellos que todavía están en plasticidad, esa siguiente generación, aquellos nacidos después del 2005, realmente van a tener una perspectiva del mundo totalmente distinta. Y no solo eso, sino los que tuvieron la experiencia del nacimiento de Wikipedia, toda esta cantidad de cosas. Yo estudié con la enciclopedia británica, que era mi Wikipedia de aquella época por librito, y básicamente esa cantidad de sesgo de, otra vez, insisto, datos, información, conocimiento y saber, que son diferentes instancias. Básicamente la inteligencia artificial está mucho en datos, ¿no? E información. Pasar al nivel de conocimiento es donde está el juego ahorita. Y eso tiene la cantidad de sesgos planteados. Hacia adelante, el futuro de una universidad, de un docente, de los padres y representantes de estos niños, es lo siguiente. El niño, ya ahorita la generación alfa, famosa, la que nace con respecto a la inteligencia artificial, si ya tú le das permiso y para que pueda efectivamente utilizar su propia inteligencia artificial supervisada, entre comillas, ¿él en quién confía? Él confía básicamente en la inteligencia artificial, no en el papá y la mamá, no en el docente. Entonces, ¿a quién le cree en el futuro el niño? Entonces, y obviamente, la respuesta de la inteligencia artificial ya trae los sesgos como está planteado. Entonces, el rol de la universidad, el rol del docente, que es importante, es utilizar la tecnología entendiendo esto para compensarla y mantener la parte humana con el contacto físico. Las universidades y colegios se van a convertir en centros sociales, de socialización. Que eso no tiene nada que sin inteligencia artificial. Para que efectivamente. Entonces, básicamente ahí todo es el calor humano colaborativo para entrenar y en donde esa es mi filosofía y mi proyecto. Quizás ya no van a haber calificaciones. No solamente no va a haber calificaciones, sino Humanai, que es mi proyecto como tal, lo que plantea, junto con una línea que siga mucho a Mohamed Goddard y a Harari y a Hinton, que también podemos hablar, que plantean estos tres señores, PhD, gurúes, partícipes en Google, etcétera, de la educación. Y el punto como tal es el siguiente. Básicamente, como rol humano, el tema de la parte de inteligencia emocional, el tema del contacto físico, el tema ético, etcétera, es sin inteligencia artificial.
Y obviamente esa es la manera de los docentes y alrededor de los colegios ahora Tema mismo, ético y todo. crear efectivamente un centro social. Uno cuando, en Estados Unidos, cuando tú hacías una maestría que costaba una fortuna, en MIT, tal y qué sé yo, cuando me tocó a mí, o una especialización, parte de lo que te vendían era, y haces relaciones públicas, y haces vida social con tus colegas. Y entonces, como tal, lo que va a cambiar radicalmente, que este punto es crucial, y es mi propuesta, es que ya no pensemos más en términos de competencia mortal de ti contra mí, de esta inteligencia con la otra, sino de abundancia desde el punto de vista de no escasez, sobre todo de saberes. Fíjese algo, profesor. Es mucha información que es sumamente valiosa. Yo creo que vamos a tener que hacer 2 podcasts de esto, ¿no? Porque inclusive nos quedó pendiente de todo lo que se viene, o sea, en cuanto a la tecnología, en cuanto a las formas que van a cambiar. ¿Cómo Y hay un protegernos de sinfín, esos casos? por lo menos unos 20 puntos importantes que sería bueno tocar. Sí. Entonces vamos a hacer un cierre de este podcast Bien. y vamos a dedicarnos a otro. ¿Te parece? Sí, De sí, una vez. claro que sí. De una vez para que el público tenga allí, como que se quede con esa expectativa. Entonces, bueno, Vamos a darle hacer cierre un hasta cierre ahora. hasta Analizamos cosas muy importantes. El profesor nos comentó sobre la transición en el pasado, de dónde vienen estos cambios, cómo estos cambios han ido afectando, cómo también están quedándose detrás las instituciones, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿verdad? Hay algunas que están más avanzadas que otras, y sobre todo cuáles parecen ser las soluciones probables para solucionar el problema de que la inteligencia artificial sea el principal educador en el futuro. Pero si quiere, vamos a tener otro podcast para discutir esos temas, pero por ahora vamos a cerrar. Muchísimas gracias por visitarnos el día de Profesor, hoy. de verdad, Un mucha gusto. información importante. No sé si anotaron, aprovechen, prepárate. Escriban dudas Que en se los viene. comentarios probablemente para ver si los podemos asistir. Y bueno, para todo lo demás, los invitamos de nuevo, sobre todo una segunda parte que vamos a preparar con el profesor para Morna. El podcast. Y una cosa, permíteme la palomita antes de despedirnos, a través de Morna, lo que Kevin está anunciando, que vamos a ver en el siguiente podcast, es producto de precisamente un deep research con varias de las inteligencias artificiales y el humano, en este caso yo, que de alguna forma interviene, cura y hace la labor que tiene que hacer. Morna tendrá a la disposición para ustedes, se los voy a entregar, este reporte para que sea colaborativo y que la gente tenga la posibilidad de interactuar contra el reporte. De una vez. Me Hablando de dejaron cómo la una educación. gema por ahí, pues. Dejarle una gema. Los créditos. Exactamente. Los Es una créditos. gema que está hecha con Notebook LM y con Antigravity. Excelente. Excelente. Bueno, nuevamente, el Morna El podcast.